¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar del otro lado. Y como hacemos habitualmente, abrimos nuestro programa con algunos datos, con alguna información, la que traemos para compartir, para que podamos pensar juntos. Corresponde a una revista británica, es la revista The Lancet, que es una revista que suele sacar trabajos de investigación respetados en todo el mundo. Hace un par de semanas atrás, la revista británica plantea que la contaminación en el mundo, fundamentalmente la contaminación que se produce en el agua y en el aire, produce más muertes que algunas epidemias que se suponen son las que cuantitativamente más muertes generan. Por ejemplo, la contaminación produce más muertes que las guerras, la contaminación produce más muertes que los hechos de violencia, que los enfermos de SIDA, que los enfermos de tuberculosis y que los enfermos de malaria. Mire usted, ¿no? Generalmente cuando se habla de estos temas se supone que es un tema que afecta a pocas personas. Pero cuando hablamos de que produce muchas muertes, ¿de cuánto hablamos? Bueno, estamos hablando de algo así como 9 millones de personas que mueren por enfermedades prematuras. O sea, ¿qué se entiende por enfermedades prematuras? Esas enfermedades que si no hubiera ocurrido el suceso contaminante, no se hubiera ocasionado, no se hubiera generado. Y todos estos 9 millones de personas que mueren son por exposición tóxica ante algún organismo contaminante, insisto, fundamentalmente en el agua y fundamentalmente en el aire. Esto debiera movilizarnos y preocuparnos y ocuparnos porque estamos hablando de vidas. Pero si fuéramos excesivamente pragmáticos y lo plantearíamos tan solo desde la cuestión económica, el costo económico que genera la cantidad de enfermedades y de muertes por contaminación asciende, según esta revista británica, a 4 billones. Como a veces en la articulación no queda claro, digo 4 billones con B larga, no 4 millones. 4 billones y medio de dólares es lo que la economía mundial pierde por este tipo de contaminación, por lo que generan enfermedad y lo que generan muerte. ¿Sabe cuánto es esto? Un poco más del 6%, más concretamente el 6,2% del presupuesto de la economía global, de la economía mundial. Si esto no nos convence sobre lo preocupante, vuelvo con lo primero. 9 millones de personas se mueren por causas contaminantes todos los años, lo que hoy por hoy es el número de muertes de seres humanos, de hermanos, mayor ocasionado en comparación a otros tipos de muertes. Para pensarlo, para ver qué está pasando en este mundo, qué estamos haciendo con el aire y con el agua, que ya genera la mayor cantidad de muertes en nuestra aldea global. Con esto comenzamos hoy para pensar juntos. Hoy tenemos un programa con varios temas, varios aristas, que te lo presentamos, como siempre, en nuestro sumario. En Onda Verde visitamos La Guardia para conocer a quienes trabajan y estudian en el taller de cerámica municipal. Una experiencia en la que se recupera la tradición artesanal y el arte precolombino. Entrevistamos a Gisela Molina y Juliana Frigas, docentes del taller, quienes nos cuentan sobre la perspectiva particular de su trabajo que los vincula con la tierra y la naturaleza de la región. La multisectorial Paren de Fumigarnos presentó en la legislatura santafesina un listado de firmas en adhesión a los proyectos de ley que promueve el colectivo. Hablamos con algunos de sus referentes para conocer detalles de la presentación. Tendremos como siempre las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra agenda verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como te lo planteábamos en el sumario, hoy tenemos varias entrevistas y comenzamos ya a presentarte una de ellas. Estuvimos en la legislatura de la provincia de Santa Fe, hará alrededor de 10 o 15 días, donde se presentó una junta de firmas de organizaciones que fue presentada al presidente de la Cámara de Diputados y también al presidente de la Comisión de Agricultura. Allí los vecinos explican puntualmente cuáles son los problemas vinculados a la contaminación que se genera por fumigaciones en nuestro alimento. Hablamos con varios de ellos, vamos a escuchar los primeros testimonios. Se trata de Carlos Manesi, Paulina Riera, Facundo Viola y un vecino de Pueblo Andino
que nos explica esta presentación de este proyecto de más de 160 instituciones que avalan para que se trate nuevas leyes en nuestra legislatura provincial. La campaña Paren de Fumigar nos está entregando en este momento más de 150 adhesiones de instituciones de la provincia de Santa Fe que avalan los proyectos de ley presentados hace ya un tiempo atrás en la Cámara de Diputados. Proyectos de ley que modifican, por ejemplo, modifican la ley 11.273, que es la ley de fitosanitarios, donde nosotros estamos pidiendo de que se prohíban las fumigaciones aéreas y armar una zona de resguardo alrededor de los pueblos donde no se fumigue por 1.500 metros. Otro proyecto que es para fomentar la agroecología, es decir, la producción de alimentos sanos sin ningún tipo de agrotóxicos. Y un tercer proyecto que sería relocalizar a los silos que están dentro de los pueblos, porque ustedes saben que en los pueblos de nuestra provincia, los silos que almacenan los granos quedaron todos adentro de los pueblos y es una gran fuente de enfermedad. Hay que sacarlos a los silos de adentro de los pueblos y llevarlos por lo menos afuera de la zona de resguardo que nosotros estamos planteando, que son 1.500 metros. Nadie dice de que no tengamos silos, sino que los silos tienen que estar ubicados en lugares donde no enfermen a la gente. Fueron entregadas por mesa de entrada dirigida al presidente de la Cámara, Bonfatti, y con copia a la presidenta de la Comisión de Agricultura y Ganadería, la diputada Sinali, porque los proyectos se encuentran en este momento en la Comisión de Agricultura y Ganadería de la provincia. Creo que es importante esta actitud de las instituciones, y yo digo, hay instituciones muy importantes, después nosotros vamos a dar a conocer el listado de las instituciones, pero por ejemplo, el gremio de ANSAFE, el gremio de la UOM, el Colegio Médico del Departamento de Las Colonias, la Asociación de Médicos Rurales de la provincia de Santa Fe, los clubes, iglesias, vecinales de toda la provincia nos están avalando y están acompañando estos pedidos. Creo que es importante hacer pública la lista para que se vea realmente la preocupación que existe en la sociedad santafesina con estos temas y que también la preocupación de que desde la Cámara de Diputados no hay una respuesta rápida a temas que realmente están enfermando a los vecinos de Santa Fe. El primer problema grave que tenemos es que con las constantes lluvias estamos en la cuenca baja del río Carcarañá y todos los productores empiezan a hacer los canales clandestinos y arrojan el agua de ese río, y eso es lo que después nos inunda nuestro pueblo, tanto en nuestra zona como en la cuenca baja, como en la zona de Oliveros, que es otra localidad. Y por otra parte tenemos una ordenanza muy escueta con respecto a los límites de fumigación que habla de 100 metros. De 100 metros sin ningún tipo de agroquímico, y después permitiendo el uso de agroquímicos clase 3 y 4 como es el glifosato. O sea, tenemos por un lado un lugar donde nos dicen la provincia determinó zona natural protegida de 300 metros, pero hasta allí siguen fumigando y no están fumigando nuestro río. Recibimos todo esto que ha producido todo este modelo productivo, que es la deforestación, o sea, las inundaciones que padecemos y el veneno que continuamente recibimos, ¿no? Hicimos varias denuncias. El tema es que las presentaciones que se hacen en la comuna solamente reciben multa a esta gente, y multar es permitirle que nos sigan envenenando pagando una cuota o algo así, que vendría a ser la multa. Lo que nosotros hicimos fue una presentación ante la Fiscalía por la violación de la ley de residuos, que eso es lo importante y que es lo que tenemos que empezar a hacer en todos los lugares. Es posible tener otro tipo de agricultura, es posible que tengamos que vivir de otra manera. El problema está que entre los productores y nosotros los vecinos comunes tenemos un vacío que es la política.
Entonces, al no tener un poder político capaz de resolver y de hacer cumplir todas las leyes, tenemos estos enfrentamientos directos con los productores. Bueno, en Arroyo Leyes venimos denunciando las fumigaciones ilegales que se dan en la ventana de una escuela. Gracias a eso logramos que se retiraran unos metros las fumigaciones y en este momento estamos denunciando que están arando al lado de la escuela para volver a producir sin ningún tipo de receta agronómica, ningún tipo de control, ya que no hay una normativa local que regule esta actividad productiva. ¿Denuncia en la justicia? Sí, hay denuncia en la justicia nacional, en la justicia provincial y denuncia en los ministerios, que eso hizo que se intervenga con un comité interministerial en la localidad, pero no se manifiesta en los hechos, porque seguimos viendo envases de agrotóxicos tirados, seguimos viendo que fumigan a cualquier hora frente a la casa de mujeres embarazadas, y esto lo hacemos público, lo viralizamos a través de las redes, tiene mucha repercusión, pero en el Estado no encontramos esta repercusión que necesitamos. Nosotros sabemos que hay 700 escuelas en riesgo de fumigación en toda la provincia y estamos llamando la atención a los docentes para que se movilicen, porque esto, por ejemplo, en la localidad tenemos alto índice de discapacidad corroborado por la UNL. Entonces hay que empezar a fijarse un poco cuál es el impacto que está produciendo la aplicación de agrotóxicos al lado de la ventana donde estudian nuestros niños, ¿no? Nos hemos encargado de visitar y conseguir la adhesión de 150 instituciones santafesinas, instituciones, no personas. Dentro de estas instituciones hay muy importantes, como por ejemplo el Arzobispado de Santa Fe, que votó, que nos dio la adhesión, y como por ejemplo la Defensoría del Pueblo, que si bien no pudo firmar porque es del Estado, dijo que iba a trabajar a nuestro lado y que nos apoyaba totalmente. Pero mientras tanto, cuando hemos ido al Colegio de Médicos, cuando son los que más consustanciados deberían estar con este tema, creo que lo están, pero en la reunión de directorio que hicieron, votaron, y el 50% de los médicos votó no adherir y el 50% adherir, por lo tanto no tenemos su firma. Pero la preocupación sí que la tenemos, porque ¿dónde está el juramento hipocrático? ¿En qué manos de quienes que no y que priorizan lo material por encima de la salud de las personas estamos nosotros los santafesinos? ...162 organizaciones apoyaron este proyecto presentado. Bueno, ojalá esto sea la posibilidad para que diputados y senadores aprueben 3 proyectos de ley que ya hace más de un año que han sido presentados en legislatura y que, como hace más de 4 años, los diferentes proyectos duermen el sueño de los justos. Ni siquiera lo tratan y luego lo rechazan. Directamente no lo abordan, no forma parte de las discusiones de diputados y senadores. Habrá que recordar que hace un par de años atrás, proyectos similares presentados en aquel entonces por el diputado Tesa juntaron 30.000 firmas. Tampoco esto conmovió a nuestros legisladores para que lo traten. Ahora se presenta un petitorio. 162 organizaciones están planteando que se pueda debatir en diputados y en senadores. De hecho, nosotros como programa hemos firmado, hemos apoyado esta adhesión. Y es interesante lo que nos decía en el final de la entrevista Paulina Riera del Foro Santafesino por la Salud y el Medio Ambiente, que nos planteaba que el Colegio de Médicos finalmente no lo firmó porque en una reunión que hubo en el directorio del Colegio de Médicos, la mitad estaba por apoyar y la mitad no. De todas maneras, es importante que ya en nuestra zona el 50% de los médicos del Colegio de Médicos estén a favor de que se trate y de que se pueda discutir este tipo de contaminación. Bienvenido sea, ¿no? Momento de presentar la primera luz del semáforo, es la luz roja. Voy al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Cómo andas, Ricardo? Bienvenido. Gracias. Es la noticia grave, Sí. La luz roja que se prende y nos dice parar, atención, y que nos habla de un estudio que presentó ya nuestro amigo, ¿no? Un amigo del programa. Sí. Y un gran investigador del CONICET, de la Universidad Nacional del Litoral. Hablamos del doctor Rafael Lajmanovich. Así es, porque una vez más él, junto a su equipo, lanzó una investigación que fue publicada en una revista internacional y tiene que ver con estas investigaciones que vienen llevando hace muchos años en la relación de la soja transgénica y cómo afecta a los anfibios. Hace muchos años que el Departamento de Toxicología de la Universidad Nacional del Litoral, Lajmanovich y otros están estudiando, y habrá que decirle a nuestra gente que no es casual que sean los anfibios
los anfibios tienen un sistema inmunológico muy similar al ser humano, por Así eso es que en ellos hacen los experimentos. Y también dónde va ese residuo de los campos que termina justamente en los cursos de agua. El doctor Lasmanovich alerta sobre este tema, lo publicó, como bien decía Raúl, en una revista internacional, y es nuestra primera luz del semáforo, es la luz roja. En el artículo de Lasmanovich y su grupo de estudio explican el trabajo realizado en el laboratorio donde se comparó a dos poblaciones de renacuajos. El primer grupo fue alimentado con dieta de soja transgénica y el otro con dieta natural. En el primero encontraron que los anfibios crecieron menos y sufrieron efectos adversos sobre los sistemas digestivos y sanguíneos. Si bien ya existen otros trabajos científicos internacionales sobre la potencial toxicidad de los cultivos BT en otros animales, la investigación realizada en la UNL es la primera en su tipo respecto a anfibios. Lasmanovich agregó que el riesgo está dado porque en Argentina tenemos millones de hectáreas con estos cultivos y todos van dejando berbechos y residuos que quedan alojados en terrenos y cursos de agua. El inconveniente surge cuando esas proteínas llegan a los cursos de agua en donde los animales pueden contaminarse. Los efectos tóxicos o nutricionalmente perjudiciales por causa del consumo de alimentos genéticamente modificados son objetos de debate en todo el mundo. Interesante, preocupante, pero interesante las investigaciones de hace años que viene llevando a cabo el equipo del doctor Rafael Lasmanovich dentro de este contexto que es grave, que es peligroso, que es repetitivo. Habrá que decir que lo que se proyecta para el año que viene y fines de este año es reducir la capacidad de siembra, ¿no? Sí, se reduce tan solo en un 6% tanto la superficie como la cantidad de producción. ¿Y eso afectaría en algo positivamente o no? Y no, para mí no cambia nada, porque la cantidad de millones de glifosato que se siguen utilizando en una zona muy poca del territorio nacional es muchísima. Lo hemos dicho muchas veces, donde vivimos 12 millones de habitantes, se tira alrededor de 400 millones de litros de veneno, lo que significa algo así como un 800% más de lo que se tira cuando comenzó este modelo. Y por eso hoy las aguas, la tierra, el aire, los animales... E incluso nosotros. Nosotros y la biosfera está contaminada, ¿no? De esta manera cerramos nuestro primer bloque. Vamos a una pequeña pausa. Cuando volvamos tenemos mucho material para compartir con ustedes. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Segundo bloque del programa y los invitamos a que imaginariamente tomen la ruta 168 y antes de llegar al cruce con la ruta de la costa, la ruta 1 que une Santa Fe con Paraná, podamos llegar a ese pueblo costero que se llama La Guardia. Allí en La Guardia hay una interesante experiencia que es el taller de cerámica. Un sábado a la mañana fuimos con las cámaras de Onda Verde, llevaban a cabo una interesante entrega de premios que ya hace más de 15 años que entregan, y allí estuvimos hablando con diferentes referentes de este taller. Quien vamos a presentar ahora es Gisela Molina, es profesora de esta escuela taller de La Guardia, y estuvimos hablando sobre esta relación entre cultura y medio ambiente, cultura y ecología, con cómo se trabaja la cerámica, qué es esto de ir a juntar el barro, cómo se junta, qué se produce. Una mañana realmente muy rica que pasamos allí en La Guardia y donde Gisela ahora nos va a contar la experiencia del modelaje en arcilla, en barro, cómo se trabaja con la cultura precolombina y cómo eso forma parte también de todo lo que nosotros entendemos que es el medio ambiente.
decime dónde estamos y cuál es tu cargo, tu puesto, tu función acá. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Ricardo? Mi nombre es Gisela Molina, yo soy profesora de acá de la Escuela de la Guardia, estamos en la Escuela de la Guardia. Nosotros nos dedicamos a hacer todo lo que es cerámica precolombina, con barro de acá de la Guardia, extraída acá en la Guardia, en el río de acá. Nosotros en este momento estamos en un acto que después van a ingresar y van a ver, festejando los 15 años del premio Ricardo Ahumada, que es un profesor de acá de cerámica que vio que merecían todos los alumnos un reconocimiento. Entonces a partir de ahí él comenzó él mismo a hacer los costos, digamos, de los premios, avaló todos los gastos, todo. Luego él fallece y la Asociación de Amigos de la Guardia decide seguir con estos méritos, digamos, estos premios. Por 1, 2, 3 años los familiares siguen entregando el dinero para los premios, luego se hace cargo la asociación. Y hoy por hoy se cumplen 15 años, así que estamos festejando esos 15. Estamos de fiesta. Y estamos en el frente donde se hace generalmente el taller de cerámica. Acá vemos un montón que lo vamos a ir viendo porque vamos a hacer un paneo de cada uno de ellos. Sí. Esto es actividad de los chicos. Esos son trabajos de los chicos que fueron realizando con el motivo de generar una decoración en la escuela. Así que también ellos han pasado muchísimos años. Hará un año más o menos se acercó un chico de 23 años y dijo, este es mío, profe. Mira. Así que bueno, fue una alegría bárbara ver que un egresado de acá venga a reconocer su trabajo. Sí. ¿Todo lo que hay son ejemplares de animales de la zona? Sí, todo lo que se hace acá, todas las piezas que se ven acá, son todos de animales autóctonos de la zona que se les hace ver, se les hace investigar, se les hace ver la forma de qué comen, qué ven, todo para que los chicos aprendan y después, bueno, lo realizan cada uno con su técnica, cada uno con sus incisiones y lo van realizando en estos cuadraditos de cerámica de barro de acá de la Guardia. Esto quiere decir que hay una relación concreta entre el taller, la técnica y la zona, la región, ¿no? La región, ni hablar. Básicamente se les explica las técnicas que utilizaron los aborígenes, cómo pueden ir elaborándolo. Se les da el conocimiento de las culturas, qué hacían, por qué utilizaban el barro, para qué utilizaban el barro, y ellos van adquiriendo los conocimientos en una técnica entre el juego y el conocimiento. Entonces es como que ellos lo van adquiriendo sin saberlo. Importante además, hablábamos antes de empezar la nota, la relación con el contorno, con el medio ambiente que existe en el taller, ¿no? Sí, es una conexión muy fuerte que se va dando, se va vinculando día a día con el quehacer, digamos, del docente y los alumnos, y se le va inculcando esto de que vieron que no se tira, que no tiren allá, hay que cuidar el barro, ¿de dónde se obtiene? Y una cosa muy importante, cuando ellos sacan el barro y ven, tiene basura. Claro. Entonces ahí es donde se genera ese vínculo muy importante. ¿Vieron que ustedes esto que utilizan, que quieren tanto, está sucio? Está sucio. Claro. ¿Por qué? Y bueno, y porque todos tiran al río y porque la gente no cuida, y ahí empieza el vínculo de que por qué si el barro está sucio y bueno, cómo limpiarlo, todo, pero también se genera una concientización de que no hay que tirar las cosas al río. Claro. Si bien ellos por ahí no tiran las cosas al río, los carritos, ellos te explican, pero nosotros no son los carritos que juntan y lo tiran. Entonces, bueno, todo eso se genera un debate entre los chicos y ayuda muchísimo. Nosotros genera una concientización muy grande. Trabajan también reciclando otros tipos de productos que necesitan para terminar, ¿no?, la producción. Sí, nosotros más que reciclar, generamos una concientización a las herramientas que ellos utilizan, tanto los de los infantiles como los adultos. Usamos herramientas todas naturales. Entonces la realizamos con caña, espina, como te estaba contando, con espina, huesitos, huesos de peces. Entonces, nosotros no usamos, también nos pasa muchas veces, las lapiceras que no andan, también las usamos como herramienta. ¿Reutilizan? Reutilizamos todo.
todo, las botellas, los plásticos, absolutamente, las maderas como base, maderas, qué sé yo, puertitas de un mueble que no funciona más, lo traen y lo usamos como base, reutilizamos todo, todo, realmente es súper aprovechable todos los recursos de acá. A su vez, para llegar a este tipo de producción tienen que trabajar con el fuego. Sí. Dos cosas, hacen una vez al año una quema, sí, y por otro lado tienen 2 hornos que es el corazón del taller. El corazón del taller. Nosotros hacemos la quema a fin de año, en septiembre, por lo general, festejando primero la primavera, festejamos como una reunión de amigos, de gente conocida, de toda la gente de acá. Está abierto el taller está abierto todo el año a todos. Claro. Nosotros recibimos permanentemente visitas, también me había olvidado de contarte que nosotros recibimos visitas diariamente de escuelas primarias, secundario y terciario, donde nosotros le explicábamos todo lo que hacemos, y eso es muy importante porque se va desparramando el conocimiento y es hermoso porque viene contingente de gente de todos lados, de Rincón, de Paraná, de Entre Ríos, de todos lugares, vienen a conocer la escuela, que es hermoso, la verdad que es hermoso. Qué interesante lo que nos contaba Gisela. Tenemos mucho material y ustedes habrán visto que mientras hacíamos la entrevista se mostraban algunas de las producciones de los chicos que están en el frente del taller. Y cómo los chicos a la hora de modelar también trabajan todo el tema de la fauna del lugar. Hablábamos con los docentes y nos contaban de la experiencia de reconocer a la fauna del lugar, llevarla a una expresión artística, pero también luego desde ese conocimiento protegerla. Por eso nos pareció tan importante lo que se está llevando a cabo allí en La Guardia y fuimos un sábado a la mañana a compartir ese bello momento con ellos. Momento de presentar la segunda luz del semáforo, es la luz amarilla, es esa información que todavía no es grave, todavía no es peligroso, que está a mitad de camino, como lo dice la luz amarilla del semáforo, ¿no? Y por eso vuelvo al encuentro de Raúl. La luz amarilla nos lleva a Uruguay. Sí, y a Entre Ríos también. Y a Entre Ríos también, sí. En Uruguay, hace muy poco, cuando cumplimos 100 programas, sí, René Galeano nos decía la preocupación de los hermanos charrúas por hacer energía limpia, energía renovable, porque claro, dice, ellos no tienen petróleo. Bueno, parece que tienen ahora. Parece que tienen. Se descubrió un pozo de una profundidad de 10 cuadras aproximadamente, a solo 150 kilómetros de la ciudad de Colón, de Entre Ríos. Están preocupados algunos ambientalistas por la técnica que se podría llegar a efectuar en ese lugar, que es el fracking, ¿no?, para la extracción. Por eso es una luz amarilla por ahora. Vamos a ver primero la información, qué es lo que está pasando en Uruguay, y después hacemos una lectura sobre este hecho. En el departamento Paysandú, a solo 150 kilómetros de Colón, los uruguayos encontraron petróleo, aunque aún restan los estudios para determinar si es comercializable o no. Fue el gobierno uruguayo el que informó sobre el descubrimiento de hidrocarburos en el departamento Paysandú, al noroeste, en una zona llamada Cerro Padilla. Tras el hallazgo en Uruguay, el geólogo paranaense José Sanguinetti explicó que la región se encuentra en una cuenca sedimentaria que es la Chaco Paranaense y los yacimientos se desarrollan dentro de las cuencas como estas. Además, el geólogo señaló que hacia el sur de la provincia y de Uruguay las condiciones geológicas cambian si bien están dentro de la misma cuenca. En la década del 60 hubo trabajos encarados en zonas del departamento Nogoyá, y se dijo entonces que se había hallado la roca madre. En años posteriores se quisieron hacer investigaciones y perforaciones sísmicas, pero no se pudo por la prédica ambientalista que esto suscita. En
Esto está pasando en Uruguay, Sí. podría repetirse en Entre Ríos porque hay una extensión de la frontera Sí. que es muy cercana. Como vos bien decías, la preocupación es no que exista petróleo, sino cómo se lo saca. Así es. Sobre todo pensando que en Entre Ríos hay una ley que declara territorio libre de fracking a la provincia entrerriana, ¿no? Y esto se aprobó hace muy poco, concretamente fue en junio de este año, que Argentina y concretamente Entre Ríos le dijo no al fracking. En otras zonas de nuestro país sí se utiliza, sobre todo lo que es la zona cordillerana, para lo que es la extracción de hidrocarburos. Bueno, vamos a ver qué pasa, primero si hay, si sirve y cómo se lo extrae. De todas maneras, sabemos por amigos que tenemos en la provincia de Entre Ríos que hay una alerta, ¿no? A ver de qué manera van a tratar de sacar ese petróleo. Así es, y todavía no se sabe si es comercializable o no. Se están haciendo las primeras investigaciones, los primeros acercamientos a lo que es este pozo de petróleo encontrado y veremos en unos meses si se puede comercializar o no, lo que sería un hecho concreto, virtuoso para lo que es la economía uruguaya en ese sentido, pero para lo que es la contaminación, muy malo. Como decimos siempre, lo dejamos ahí para ver si lo ponemos dentro de la luz roja de acá a un tiempo o la luz verde. Así es. Te pido que te Me quede quedo. porque vamos a presentar la segunda nota que hicimos en La Guardia. Hablamos con Juliana Frías, que es también docente de este taller. Nos cuenta cómo hace 15 años nació este premio que entregaron, el premio Ricardo Ahumada, que se entrega como incentivo a los asistentes al taller y nos cuenta también algunas de las técnicas didácticas, pedagógicas que utilizan para relacionar todo esto con el medio ambiente. Juliana, estamos de fiesta hoy, ¿no? Pero mirá qué fiesta, la verdad que vinieron. Espectacular que hayan llegado hoy porque estamos con toda la gente, la comunidad del taller y todos los amigos, familiares de los que vienen al taller a formarse, de todos los que estamos capacitando en el taller, toda la gran familia del taller de Cerámica Municipal de La Guardia. Una fiesta que se hace una vez por año, es la entrega de premios. Sí, y muy significativa porque son los 15 años de esta entrega de premios estímulo. Es la distinción Ahumada, un intelectual de Santa Fe, el profesor Ricardo Ahumada, hace 15 años atrás, digamos que instituyó para los alumnos del taller de cerámica de La Guardia un reconocimiento en estímulo y él nos preparaba, digamos, una temática para trabajar con los alumnos, que eso se concursaba y él, digamos, que daba premios en valor dinero en ese momento. Imagínate, era como el mecenas nuestro del taller. ¿Y sabés cómo surge esto? En un programa de radio, escuchan en el fondo, que vamos con Gabriela Elion, otra de las docentes del taller, que ahora ya se retiró del taller, no da más clases, pero que sigue trabajando en Santo Tomé con su taller de cerámica tradicional, en Santo Tomé, acá Santa Fe también, con la misma, digamos, objetivos que tenemos nosotros acá de recuperar todo lo que es el trabajo tradicional y trabajar con la materia prima local, ¿no? Y aún más, nosotros estamos contando todo esto, este ímpetu que teníamos de estar en este lugar que era La Guardia, que tenía ya muchos años de trayectoria, pero que si bien se habían desdibujado sus primeros objetivos, y nosotros queríamos como retomar de nuevo todo esto que lo había creado en el 60, la parte de cultura de la municipalidad, diciendo, tenemos arcilla en La Guardia, donde están las fábricas de caños, de ladrillos, de tejas, donde se trabaja con la materia prima del lugar, tiene que haber artesanía también tradicional y del lugar. Entonces, bueno, en el 60 la municipalidad crea este taller acá en La Guardia para la gente del lugar, trabajando con esta materia prima del lugar. Todo esto lo contábamos en la radio en ese programa y Ahumada atrás, como una persona que estaba escuchando la radio, llama, ¿viste? Que ese programa tenía ida y vuelta con el oyente, llama para felicitarnos a las profesoras del taller de La Guardia, que él lo había conocido al primer maestro, que era Alfredo Dauría, fue el primer maestro de acá del taller del taller de cerámica y que tenía muy buenos recuerdos del taller y se quedó muy bien impresionado y nos felicitó. Al tiempo él se ve que piensa en su casa cómo poder ayudarnos y crea este premio estímulo. Y hace 15 años que lo estamos festejando.
¿Es la primera vez que se entrega aquí en La Guardia? Acá en La Guardia sí. Fue una muy linda idea, ¿no? Y va a seguir siendo así, de ahora en más. Lo que pasa es que antes no teníamos tanto espacio. Claro. El taller, digamos, fue creciendo, este patio no estaba, entonces generalmente, también hubo un momento de mostrar lo que hacíamos acá en Santa Fe para que nos conozcan, de salir. Pero ahora nosotros ya nos conocen, entonces vamos a empezar a implementar en octubre, como dijo la presidenta de la Asociación Amigos, Lucrecia Pelliza, que es la que sigue con esta entrega de premios organizándola y teniendo la colaboración de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad, que está Patricia Peragostini acá, y también de la Secretaría de Innovación y Cultura de la provincia, que aportan el dinero para que nosotros compremos todos los obsequios que se le da a los alumnos para que sigan trabajando en la cerámica. Es interesante, es muy rica la experiencia. Aprovecho la ocasión para mandarles un abrazo muy grande. Fuimos muy bien recibidos, también fuimos bien alimentados, habrá que decirlo, cuando estuvimos allí ese sábado a la mañana en La Guardia y compartimos experiencias con gente de todas las edades, por demás de interesante. Momentos de presentar nuestro corte publicitario, pequeño corte publicitario. Cuando volvamos, quédese porque tenemos más historias bellas ocurridas ese sábado a la mañana en La Guardia. www.municipales.org.ar. Toda la información de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe en un solo sitio web. Tercer y último bloque del programa de hoy. Seguimos recorriendo esta interesante experiencia del taller de cerámica de La Guardia. Volvemos a hablar con Juliana Frías, que nos va a explicar cómo el taller recupera la memoria, recupera el entorno, la cultura y el arte. Todo eso es, sin lugar a dudas, un interesante colectivo que podemos llamar o conocer como Medio Ambiente. El objetivo que tiene el taller es formar artesanos ceramistas que se especialicen en todo lo que son las técnicas tradicionales prehispánicas. Entonces nosotros, si estamos formando a la gente en esto, le estamos dando un oficio, que eso es súper importante. En principio un oficio, pero también están los talleres de formación infantil, donde los chicos de la zona, que la mayoría de los que vienen a ese taller son chicos de La Guardia, de acá de la localidad, digamos, de este barrio, porque esto es un barrio más de Santa Fe. Hay que saber que La Guardia es un barrio más de Santa Fe, donde empieza toda esta zona pintoresca de la costa, ¿no? Formamos parte, digamos, de la Escuela de Diseño y Artes Visuales, entonces tenemos toda una parte de formación que nos avala también esa institución que es el liceo. Es importantísimo el reconocimiento, el valorar lo que se hace en este taller, lo que se hace transformando ese barro que vos vas a la orilla del río y te resbalás ahí con el barrito que tenemos un barro extraordinario, por eso se asentaron acá en la década del 30 la fábrica Lacio, que fue, pero digamos, ejemplo para todo el país y para Sudamérica en la producción que tenía de caños esmaltados a la sal, que todavía hay casas del sur donde se sacan esos caños, que se van cambiando por los plásticos, pero que han tenido su duración muchísimo tiempo y que, bueno, se hicieron acá, los ladrillos, las ladrillerías, las tejas, las baldosas, la fábrica Nichini, la Dosso, muchos emprendedores de lo que es la industria de la cerámica, digamos, industrial, pero también con el toque artesanal. ¿Cómo no iba a haber un taller de cerámica artesanal en La Guardia si teníamos la materia prima? Y fue así que se crea este taller, y en el 69, con fondos del Fondo Nacional de las Artes, se hace este edificio y se inaugura en el 69, porque antes este taller funcionaba donde está la escuelita primaria acá, y era con techos de paja, ladrillos vistos, bien una casita tradicional. Y después se hizo este edificio que tiene sus años, ¿no es cierto?, pero tiene una luz que si vos venís acá a trabajar,
tenés sobre todo a la mañana, que son los menos que vienen, porque la mayor cantidad de gente viene a la tarde a ocupar este taller, pero tiene bien pensada la luz del día que nos da para trabajar. Trabajamos, ya te digo, con nuestra arcilla, que la mejoramos, que la amasamos, que la limpiamos. Trabajamos las formas y técnicas de toda la cerámica, digamos, americana en general y de la nuestra, en particular de la región del litoral. Recuperar la memoria también, ¿no? Lo precolombino, los pueblos originarios. Esa cuestión de la formación está dada, la investigación en búsqueda de la identidad, el perfeccionamiento en todas estas técnicas que se fueron perdiendo, porque acá nosotros, digamos, hablamos de tradición porque la cerámica mantiene las tradiciones tecnológicas, pero no hay una tradición, porque nosotros no tenemos antepasados aborígenes propios de Santa Fe. No es como en el noroeste, digamos, las zonas de Salta, de Jujuy, de Catamarca, de esos lugares que todavía siguen aprendiendo familiarmente la tradición artesanal, ya sea en la alfarería o en el tejido. Acá eso se interrumpió, no vamos a ahondar en esos temas, pero bueno, están estos espacios para recuperar y volver a, digamos, a enlazar esta continuidad de esta cerámica con tradición del litoral que se hizo y que lo vemos en los museos. Lo vemos en el Museo Etnográfico en Cayastá. Nosotros nos nutrimos de ese patrimonio y estamos con esta investigación. Nuestra cerámica en la parte de producción, aparte de la parte de formación, ¿no es cierto que está? Tenemos un área de producción donde nosotros ya tenemos líneas de productos que se ofrecen en ferias, acá mismo. Este es un programa que aborda cuestiones ambientales, cuestiones ecológicas, y eso está muy presente acá también, ¿no? En el cuidado de la naturaleza, en recuperar los materiales, en amoldar el barro. Exactamente, es lo que yo te venía contando cada vez que nosotros explicamos lo que hacemos. Es inevitable decir que este taller está acá por el entorno donde está. No podría estar en otro lugar, porque nosotros no podemos hacer humo en la ciudad. ¿Me entendés? Lo podemos hacer acá porque estamos al aire libre, porque tomamos los recaudos que tenemos. Porque acá nosotros, si bien tenemos hornos eléctricos, si bien somos, como decía Picasso, primitivos, pero de nuestra época. Pero a todos le tenemos que enseñar todas las tradiciones. Hacer una quema una vez al año, ¿no? Hacemos la quema en este pozo, digamos, que se hace el pozo justamente, no porque sea necesario, se puede hacer al ras del piso, pero es porque acá se queman muchas piezas y hay que resguardarnos de que el fuego no avance donde no tiene que avanzar. En general las quemas a fuego abierto, que son todas las quemas que es en lo que se quemó la cerámica primitivas, se hacen en 2 horas de cocción. Y tenemos que superar los 800 grados para que realmente ese barro se transforme en una cerámica que tenga una mínima resistencia, porque vos tenés distintas temperaturas de cocción. Esta sería la más baja, digamos, de cocinar. Y se hacen 2 horas en fogata, lo que se llama a cielo abierto o fuego abierto o fogata o fogón. Y sí, trabajamos creando, digamos, brasa. Esa brasa va calentando la pieza y después, cuando la pieza ya está caliente, ahí se hace el fogón. Y recuperan materiales, recuperan desde nylon, madera. Tratamos que el nylon no quemarlo, Claro, no, pero recuperan, digo. Hablaba con una profe. Madera, bueno, en particular, el nylon tratamos de no utilizar, sino madera, papel de diario, hojarasca, o sea, todo lo que sea, si no son productos que nos da la naturaleza, ¿viste? El papel de diario lo reciclamos un montón para las quemas, porque no hay únicamente quemas, también se hacen ahumados. Ahumados. Después, todo lo otro sí se puede utilizar en herramientas que se puedan utilizar en el taller, pero no para las quemas. Por ahí sí utilizamos algunos plásticos, algunos acrílicos, algunas cuestiones, vidrios y demás para lo que es las herramientas del taller. Pero en general para las quemas es leña, que es generalmente requechos, siempre va requecho, o juntamos los cajones de verdura, no nos lo dan, viste que los reciclan, pero los de pollo ya los tiran, entonces eso los reciclamos. Y después, bueno, nuestro barro es de acá, esperamos que baje el riacho para ir a buscarlo y nos lo brinda acá nomás, pasando la defensa contra el río, tenemos la autorización de poder extraer la materia prima que la traemos acá y se procesa después. Así que siempre, digamos,
trabajando en el entorno, inspirándonos en todo lo que es flora y fauna del lugar, respetando un poco esas cuestiones que por ahí vienen los chicos y quieren hacer un elefante. No, acá no, lo hacen en otro lado. Acá tenemos mucho, vamos a Y de hecho están en las placas de la entrada, ¿no? Sí. Los pájaros. Aves, peces, mamíferos que tienen que ver, ¿viste? Acá tenemos montones, yacaré, carpincho, tatús, mulitas, qué sé yo, serpientes, incluso, como yo te digo que los chicos son de acá de La Guardia y sus papás pescan, sus papás cazan para alimentarse, claro, o para venderlo, pero por alimento. Nosotros por ahí tenemos algunos cueros que nos traen de yacaré, o que alguna mulita que por ahí encontraron porque estaba... ¿Que sirve qué? ¿Como modelo, digamos? Exacto, nos sirven de modelo, caparazones de tortugas y los traen y acá se inspiran y demás. No es que andemos matando todo bicho que camina, ¿no? Pero ellos están muy en contacto con esta vida de la isla, de la costa, entonces, bueno, vas a ver sus trabajos que son maravillosos. Sí. Los niños es como que nos inspiran a los más grandes también para trabajar. Renovamos el saludo para la gente de La Guardia. Gracias por atendernos, por brindarnos su tiempo, su material y por hacernos conocer historias tan, pero tan interesantes y a su vez necesarias. Ya casi en el epílogo del programa, momentos de presentar la última luz del semáforo. Es la luz verde, la que nos habilita a pasar. Es la buena noticia, Raúl. Por fin una. Por fin una. Cuesta encontrar a veces, ¿no? Pero en serio, ¿eh? Sí. Entre tanto grupo que hay en Facebook y demás, son todas malas noticias. También a nosotros nomás se nos ocurre hacer un programa de ecología en el siglo XXI y buscar buenas noticias, ¿no? Es difícil. En este caso, la buena nueva nos lleva a Chubut. Está vinculada con una noticia que aquí la planteamos hace un par de meses atrás. En la luz roja, nuestra preocupación por la quema de árboles, de bosques. Eso ya es irrecuperable, pero hay una buena noticia vinculada con esa mala información. Así es, porque los chicos, alumnos de nivel primario y secundario de estas ciudades afectadas, están replantando los árboles nativos, sobre todo lo que son coigües y cipreses. Estos árboles tardan muchísimo tiempo en crecer, pero aún así están invirtiendo su tiempo, también el dinero, y plantan junto con docentes, investigadores, a la espera de que esto pueda renacer. Son los parte de las especies que se quemaron hace un par de meses atrás, ¿no? Así es. Es una muy buena noticia, ¿no? Y por eso la presentamos en nuestra luz verde del semáforo. Alumnos de escuelas primarias de Chubut recuperan el bosque quemado en Cholila en 2015. El programa de reforestación se lleva a cabo en la zona del lago Cholila, impactado en 2015 por un incendio que consumió 40.000 hectáreas de la masa forestal nativa. El proceso de volver a plantar especies autóctonas será largo y se realiza con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre los cuidados que hay que tener con el fuego. El hecho de que hayan ido muchos chicos de escuelas primarias apunta a que sean los protagonistas directos de la recuperación de los bosques. Actualmente el panorama es desolador, pero ya se introdujeron 1.500 plantas de coigüe, las cuales tardan entre 50 y 70 años en alcanzar tan solo 15 metros de altura. El proyecto de reforestación seguirá durante el invierno venidero, donde ya habrá resultados en las plantas introducidas. Eso determinará si se continúa con otras especies o con las mismas. El plan intenta regenerar 80 hectáreas. Va a llevar su tiempo. Y fue pensado allá en el 2015, ¿no? En el 2015, como te decía, por varios técnicos, científicos también, por ejemplo, del INTA, del Corfo, del CONICET, de APN y distintas fundaciones que están participando junto a alumnos de nivel primario y secundario de escuelas chubutenses para recuperar estas zonas que fueron devastadas por el fuego. Y por otra parte, como bien decías vos, con chicos de escuelas secundarias, Sí, ¿no? así es. Qué interesante.
Una buena noticia es la luz verde, por eso la incluimos aquí. Si sos de aquellos que está siempre preocupado, buscando información, dónde puede haber una charla, un encuentro, un panel debate, una exposición de alguna película, bueno, aquí en la zona nosotros las buscamos y te la resumimos en la Agenda Verde. En el ciclo de Ecología de Rosario se proyectará este lunes 30 de octubre Custodios del Territorio, un documental sobre la contaminación ambiental causada por la producción y los desechos de plomo. Además, el doctor Marcelo Romano e integrantes del taller ecologista hablarán de su investigación sobre el uso de plomo en pinturas sintéticas de uso hogareño. Como cada lunes, el encuentro comenzará a las 20 en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, Avenida San Martín 1080 de la ciudad de Rosario. El 1, 2 y 3 de noviembre se llevarán a cabo las 5ª Jornadas de Derecho Ambiental, Patrimonio Cultural y Urbanismo del Litoral, organizadas por la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Se abordará en estas jornadas el análisis de la temática ambiental en el proceso de reforma de la Constitución Provincial. La actividad se realizará los 3 días, de 15:30 a 20, en el Centro de Investigaciones de la Facultad en Cándido Pujato 2751. Informes en Secretaría de Posgrado. Email posgrado@fcjs.unl.edu.ar. Ya en el final de nuestro programa presentamos, como hacemos siempre, algunas ideas. La de hoy van a ser más desordenadas que habitualmente, porque en realidad no tuvimos un tema, un eje. Hablamos a grandes rasgos de 2 cuestiones, pero hasta podríamos subdividirlo en más tópicos, en más temas también, ¿no? Nos repetimos con algunas cosas. Dijimos en más de una oportunidad que lamentablemente nos han mal acostumbrado a limitar de manera muy chiquita lo que es el tema de ecología. Cuando hablamos de ecología, si saldríamos a la calle y haríamos en alguna encuesta, seguramente muchos habitantes de esta zona nos dirían que ecología es lo vinculado con la basura, con las pilas, con las ballenas, y medio que se acabó, ¿no? Nos han engañado para decirnos que si tocamos esos 3 o 4 temas, hablamos de ecología, cuando en realidad es mucho más. Es también hablar de ecología, hablar hoy de cambio climático. Es también hablar de desforestación. Está bien hablar de contaminación sonora, sobre todo en las grandes ciudades, donde a veces es tan difícil comunicarse por los ruidos que hay en la calle. Es también hablar de energías renovables. Hablar de ecología y no hablar de pobreza sería una falacia muy grande, de injusta distribución de los bienes, de cómo viven alguna gente cerca de los basurales, con lo que significa ello, desde el punto de vista contaminante, pero desde el punto de vista de la dignidad. Hablar de modificar la ecología y de modificar nuestro medio ambiente, significa también hablar de un hecho de justicia. Si no lo entendemos así, nos quedamos tan solo con una visión purista de lo verde. Cuando tenemos tanta gente que, como decíamos en la apertura, se enferma y se muere, si hablamos solo de pilas, de la contaminación que genera eso, nos quedamos en una visión muy reducida de lo que es el tema ecológico. Por eso, nosotros desde hace 4 años que estamos haciendo este programa, siempre intentamos, sin forzarlo, vincular el tema del medio ambiente, o si quiere para expresarnos mejor, del ambiente, con la realidad social, con lo que nos pasa a cada uno. Hablar del modelo agrotecnológico hoy, que es una cuestión geopolítica impuesta desde otros estados, que nos dijeron que nosotros producimos tan solo ciertos alimentos, que los exportamos para darle de comer a los animales y a los chanchos de otros lados, también es una cuestión ecológica. Hablar de la minería a cielo abierto y sus cuestiones contaminantes sería ecológico, pero sería limitado y sería corto si no lo relacionamos también con este modelo geopolítico que nos sacan el metal, nos dejan un pasivo ambiental muy grande y después nos venden el celular. ¿Se acuerda cuando íbamos a la escuela y nos decían que la generación del 80, por ejemplo, generaba esto? Que se llevaban el cuero de la vaca y nos traían los zapatos. Bueno, hoy pasa algo similar, ¿no? Estamos haciendo la producción más básica y lo industrial se lo dejamos a otros países. Eso también es hablar de ecología. Por eso cuando hablamos de ecología hablamos de todos estos temas que genera contaminación, que genera pobreza, que genera enfermedad, que genera muerte, y de eso hablamos en nuestro primer bloque. Afortunadamente hoy tuvimos, como decimos en nuestro programa de radio, una caricia al alma con lo que fue La Guardia, porque ahí también descubrimos
que hablar de ecología es también hablar de cultura. Y que hablar de cultura es también hablar de medio ambiente y de cómo reconocemos nuestro medio ambiente, cómo trabajamos recuperando, reciclando y sobre todo protegiendo nuestro entorno. Allí en La Guardia hay chicos que seguramente desde el taller de cerámica conocieron lo que es el arte precolombino. Desde el taller de cerámica conocieron también lo que son las especies autóctonas de ese lugar, lo que significa sacar barro sin por eso violentar el medio ambiente. Reconocieron la cultura popular y fundamentalmente reconocieron que se puede crear siendo sustentable. Así que hoy una de cal y una de arena, como dice el refrán popular, ¿no? 12 experiencias distintas y una de ellas, la última, me animo a decir, muy novedosa. Si le parece, a esta hora ya del programa, cuando estamos en el final, quédese con la última. Quédese con aquella que al menos nos reivindica con nuestra sociedad humana y vayamos pensando también cómo podemos crear estos pequeños rincones donde edificar y construir nuestro mundo sea confortable, nadie está diciendo que no, sea cómodo y a su vez pueda ser absolutamente sustentable. Con esa idea nos vamos, nos despedimos tan solo por 7 días. La semana que viene, si le parece, volvemos a encontrarnos. Gracias por todo.